Ahora vamos a hablar de historia y en particular lo vamos a hacer como siempre con el columnista especial de Científicos Industria Argentina, el señor Sergio Wisniewski. Háblame del divorcio vincular, año 1987. El 3 de junio de 1987 se aprobó el divorcio vincular, la Cámara de Senadores terminó de aprobarlo, luego de un largo proceso porque ni bien había empezado la democracia, el gobierno de Alfonsín ya quiso impulsar esa ley y tuvo la oposición de la Iglesia, y cuando digo oposición... ¿La Iglesia se opuso? La Iglesia se opuso. Mira qué raro. Tuvo manifestaciones, por ejemplo, uno de los que marchaban en contra del divorcio, ¿sabes quién era? No. Carlos Menem. Manchaba en contra del divorcio Carlos Menem, pero lo que había ocurrido fue que se aprobaba en diputados y no terminaba de avanzar en senadores. Y entonces ocurrió un fenómeno raro, que es que intervino la Corte Suprema de Justicia y declaró que la ley, tal cual como estaba, era inconstitucional, porque no se le podía impedir a alguien, si se quería divorciar, que lo haga. Luego de años, te diría más de un siglo en el cual estuvo vigente, y finalmente los diputados y senadores dijeron es una vergüenza que no haya una verdadera ley, y la terminaron por aprobar. La Argentina fue uno de los últimos países, de acuerdo con lo que entiendo, vos corregime, en el mundo que aceptó el divorcio con una ley. A lo mejor no tenés en cuenta ese dato, no importa, pero creo que fue uno de los últimos 4 o 5 países del mundo. Sí, lo que pasa es que había habido una ley que lo había autorizado en 1954 y fue restringida nuevamente. En realidad, hasta 1881, que fue cuando vino la ley, el Código Civil de Vélez Sarsfield, todo lo que era matrimonio lo regulaba la Iglesia, era la ley canónica. Luego, cuando vino el Código Civil, tampoco es que cambió tanto. Pero hay un antecedente que es casi una anécdota graciosa, en ese momento habrá sido trágica. En 1867, Nicasio Oroño era el gobernador de Santa Fe. Y Nicasio Oroño, pensando en los demás credos, dijo que haya una ley civil de matrimonio. Bueno, esto le generó una oposición tal, desde el obispado, desde los sectores opositores, que tuvo que renunciar a su cargo, pero hubo un acto simbólico, una puesta en escena increíble, porque agarraron el decreto de ley, lo llevaron a una plaza y delante de una multitud lo fusilaron. ¿A quién? Al decreto. Lo fusilaron al decreto. O sea, imagínate si es importante lo simbólico para esta gente que fusiló el decreto. Pasó el tiempo, no avanzaba esto de ninguna manera en la Argentina, y en 1954, en el contexto en el que el peronismo estaba en una guerra a muerte con la Iglesia, se aprueba la ley de divorcio, y no solamente la ley de divorcio, sino la posibilidad de que alguien pueda volverse a casar. Porque esta ley duró solamente 1 año y medio. Después del golpe militar de 1955, la dictadura anula esta ley y se vuelve a la situación previa. Y en 1968 se genera una ley que posibilita el divorcio, pero no la vuelta a casarse. O sea, una situación de hecho que vivían miles, cientos de miles de argentinos, se naturaliza en una ley, pero no se le permite una nueva nupcia. Por lo tanto, mucha gente vivía en lo que se llamaba una situación de hecho, matrimonio de hecho, pero no legal. De ahí vino una canción famosa que era Casémonos vía México, Paraguay. O sea, había que casarse en otro país para obtener la posibilidad de obtener el divorcio. Por eso fue una especie de avance en los derechos, que en 1987... Una especie, no, fue un avance. Sí, fue un avance total en los derechos en 1987, pero en ese mismo momento con muchísima resistencia, y mucha gente pensaba que con esta ley se van a desagregar las familias, que todo el mundo se iba a divorciar. Mira, nos vamos a ir muy largo, pero te voy a contar una anécdota breve. Yo tenía un gran amigo mío, Néstor Ibarra, ahora lamentablemente fallecido y muy joven, y nosotros discutimos por radio en una transmisión de fútbol que se llamaba Cada Loco con su tema, por Radio Mitre en el año 87, y Néstor se oponía, hicimos como si fuera una votación. Víctor Hugo era el relator, y entre todos votamos, y Néstor no quería saber nada. Y yo le decía... Yo soy era muy amigo de él y de la esposa, Marta, los chicos. Entonces le decía, Néstor, no te obligan a vos a divorciarte. Digamos, vos podés seguir siendo feliz con Marta, pero permitirles a los otros que han elegido un camino con el cual ahora no quieren seguir, que puedan divorciarse y casarse nuevamente si quieren. Pero no quería... Bueno, Néstor era una persona muy religiosa, muy creyente, pero fue muy complicado ese momento. Bueno, fue tan complicado, cuento la última, que senadores ya podría haber aprobado 2 meses antes esta ley y no lo hizo, porque el Papa Juan Pablo II vino a la Argentina y no querían darle una afrenta como esa de votar esa ley. Una vez que el Papa se fue, se votó.
Y ahora que el Papa se fue, también terminamos este micro y vamos a volver en cualquier momento con Sergio Wisniewski, no hoy, porque el micro de hoy terminó, ahora seguimos con Científicos Industria Argentina.